el cine tiene su propia velocidad, las series tienen su propia velocidad, no podemos competir con eso y no creo que haga falta competir con eso ni jugar a tratar de escribir libros que sean adaptables para Netflix, sino usar las herramientas propias de la literatura para dar una idea de cómo se siente estar vivo y ser humano hoy en día, ¿no? Que a lo mejor suena como muy grandilocuente, pero, pero pues creo que si no, no tiene ningún sentido hacerlo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos muy honrados de poder contar con la participación de Daniel Saldaña París. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un verdadero gusto. Bueno, Daniel es autor del libro El baile y el incendio, Aviones sobrevolando un monstruo, y actualmente te encuentras escribiendo Los nombres de mi padre, me parece. Pues ya lo terminé y sale como en un mes más o menos. Ya no estoy esperando que lleguen los libros a México porque los mandan desde España, pero ya está. Yo quería empezar la conversación preguntándote, teniendo en cuenta que aparte de las novelas también haces poesía, ¿cuál es el principal valor de la poesía en la sociedad? Pues creo que no sé si tiene realmente un valor en la sociedad como en su conjunto. Em, Creo que es un tipo, la poesía implica un tipo de atención al lenguaje que obliga a ir más lento y eso puede ser un valor en la sociedad, en una sociedad donde digamos se insiste mucho como en la necesidad de la velocidad y la hiperproducción. La poesía tiene otra temporalidad totalmente distinta y es una temporalidad que nosotros como seres humanos necesitamos también, o sea, creo que necesitamos un ritmo distinto a veces y el tipo de atención a la palabra que la poesía exige eh, como que macha bien con esa otra velocidad de los humanos. Y en este sentido que hablas de la velocidad, pues nos encontramos aquí en Ciudad de México, donde todo parece ir súper rápido y donde también has escrito mucho, ¿no? Sobre la ciudad. Recientemente también leímos tu Substack de la presentación que tuviste. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué influencia tiene la Ciudad de México en tu obra? Uy, mucha. O sea, yo nací aquí en la Ciudad de México, pero muy chiquito me fui a Cuernavaca. Y la Ciudad de México siempre ha sido el lugar al que regreso. O sea, me fui a Cuernavaca como toda la primaria, luego regresé durante la secundaria, luego me fui la prepa y la licenciatura, pero regresé. Y como que he vivido en otras partes en otros países, pero siempre termino regresando a la Ciudad de México. Y creo que en ese gesto, o sea, como en ese momento de necesitar la Ciudad de México, reconecto con cosas esenciales para mí. O sea, si no tuviera ese vínculo constante o intermitente, eh, creo que me perdería un poco de quién soy. Y la ciudad misma me parece muy interesante. Como dices, es una ciudad rápida, pero no es tan rápida como, o sea, no es Nueva York, que es una ciudad realmente muy rápida. Y tiene, creo, distintas velocidades la Ciudad de México, ¿no? O sea, como que tiene la velocidad obviamente como de entre semana y tiene la velocidad como más pausada de los fines de semana, tiene como zonas un poco más apacibles y no sé, me interesa mucho, o sea, como que me interesa también la historia política, urbana de la ciudad y siempre es una fuente importante de inspiración. Sí, porque en tu presentación hablabas y referenciabas también a muchos autores que han vivido aquí o transitado la ciudad, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que en Ciudades sobrevolando un monstruo también inicias con un método autobiográfico quizás. Y quisiera preguntarte en ese sentido, aparte de esta influencia que tiene, o sea, ¿qué piensas tú de la Ciudad de México? O sea, como tal, o sea, como metrópoli que está creciendo, ¿está pasando algo específico ahorita en la Ciudad de México? Pues es súper interesante la Ciudad de México porque, o sea, por un lado, como buena parte de las ciudades eh, americanas y sobre todo latinoamericanas, fueron creadas, o sea, hubo una especie de borrón y cuenta nueva después del saqueo de Tenochtitlan. Y, y cuando deciden hacer, digamos, la Ciudad de México, eh, pues, y ciudades como Puebla, se implementa como esta idea de la ciudad barroca que tiene
una cuadrícula, ¿no? Que tiene como una organización urbana en cuadrícula con ejes. Digo, en Puebla es más claro porque además tienen todos los ejes y las calles numeradas, o sea, con números y letras. Pero la Ciudad de México también nace con esa estructura, ¿no? Entonces es un experimento de la humanidad, digamos, las ciudades en Europa habían crecido de manera más orgánica desde la Edad Media y era imposible plantearse como un sistema de reorganización urbana tan radical como la que hicieron en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, me gustan las ciudades americanas porque son un experimento de las ideas, es decir, cómo vamos a crear un espacio urbano a partir de una idea de cómo tiene que estar organizada la sociedad, y era una idea jerárquica y clasista y monárquica, donde digamos, en el primer cuadro estaban los poderes centrales y conforme te alejabas, pues había una organización clasista hasta llegar a la periferia rural, digamos, que tributaban digamos, alimentos y otras cosas al centro de la ciudad, ¿no? Pero, digamos, eso todavía tiene una huella en cómo vivimos la ciudad hoy, cómo está organizado los ejes, y no sé, como que me gusta la sensación de caminar por la Ciudad de México y sentir todas estas capas de historia, sentir que, digamos, además de la ciudad que vemos, está la ciudad que sabemos que está ahí, digamos, enterrada. O sea, cuando vas pasando cerca de Catedral, pues sabes que abajo hay un túnel que va como de Catedral a la esquina de República de Uruguay, que tiene un zompantli, ¿no? O sea, que tiene como una muralla de cráneos, y dices como, ¿por qué acabo tan cansado siempre que vengo al centro? Pues sí, o sea, hay una vibra ahí también importante, ¿no? O sea, y como todas esas capas de la ciudad, ser consciente de ellas me gusta. Entonces, caminar la ciudad para mí es como un ejercicio fundamental de escritura. Bueno, tocando otros temas, ganaste el Premio Nacional de Poetas Jóvenes, Jaime Reyes. Yo quisiera preguntarte, en la posición que estás, que no es como un escritor emergente porque ya llevas carrera, pero eres relativamente joven, quisiera preguntarte, ¿qué responsabilidad crees que tiene nuestra generación en la escritura? Em, Pues yo creo que la responsabilidad de siempre de las escritoras y los escritores es como no falsear la experiencia y como ser fieles a la complejidad de la experiencia, ¿no? Es decir, creo que si algo nos puede dar la literatura que no encontramos, por ejemplo, en el cine o en otras disciplinas artísticas, es una espesura de la interioridad humana, ¿no? Es decir, como que al leer una novela puedes meterte en el tren de pensamiento de alguien de una manera que el cine no te permite porque, digamos, por mucho que uses voz en off, hay algo medio artificial en ese recurso. Y en la literatura puedes entrar, digamos, a las espesuras y a las capas de complejidad de lo que es estar vivo y pensar y percibir y sentir todo al mismo tiempo. Entonces creo que tenemos la responsabilidad de ser fieles a esa experiencia múltiple, aunque sea difícil de capturar y aunque implique perder ciertos, digamos, ciertos privilegios respecto a otras disciplinas, ¿no? Es decir, el cine tiene su propia velocidad, las series tienen su propia velocidad, no podemos competir con eso y no creo que haga falta competir con eso ni jugar a tratar de escribir libros que sean adaptables para Netflix, sino usar las herramientas propias de la literatura para dar una idea de cómo se siente estar vivo y ser humano hoy en día, ¿no? Que a lo mejor suena como muy grandilocuente, pero, pero pues creo que si no, no tiene ningún sentido hacerlo. Y en este sentido de encontrar tu voz interna, ¿tienes también alguna influencia o referencia que te haya guiado hacia la escritura? Pues creo que la escritura se nutre de muchas cosas y digamos, entre esas muchas otras cosas, las lecturas son muy importantes. Entonces, cuando te dedicas a esto, acabas pasando muchas horas al día leyendo. Entonces, leer es parte de tu biografía de alguna manera, o sea, es como lo que haces todos los días y es difícil distinguir entre tu experiencia, pues no sé, en una relación romántica, pongamos por ejemplo, y todo lo que has leído sobre relaciones románticas. Es decir, como que tu experiencia acaba también enriquecida con esas lecturas, y esas lecturas ayudan a conformar tu voz. O sea, creo que justo hay que, en vez de rehuir la influencia, hay que abrazar la mayor cantidad de influencias posibles. Y yo, digamos, creo que leo mucho la literatura latinoamericana en primer lugar.
Empecé como poeta, aunque hace muchos años que no escribo poesía. Y sigo leyendo poesía y sigo leyendo mucho novela sobre todo como conosureña, mucha literatura argentina, uruguaya, chilena. eh, no sé por qué, como que siento que me vinculo mucho con la narrativa, sobre todo del Cono Sur. Y luego mucha literatura gringa también, o sea, he pasado varios años de mi vida en Estados Unidos, mi pareja es de allá, y como que tengo muchos amigos y mucha relación también con la literatura gringa, y me sigue pareciendo que es un repositorio importante de ideas y de tradiciones. Y en esta parte que mencionas de Latinoamérica, ¿en dónde crees que estamos parados y hacia dónde vamos como Latinoamérica? Quizás también saliéndonos un poco de la literatura en general, en el arte como tal. ¿Cuál sería como el futuro del arte en Latinoamérica? Pues yo creo que, o sea, México en relación a Latinoamérica, México siempre se sintió un poco ajeno, o sea, como que tenemos esta cosa de, somos Norteamérica, entonces o vemos hacia los gringos o tradicionalmente, digamos, hasta mediados del siglo XX veíamos hacia Europa, ¿no? Y eran como las principales influencias. Y yo creo que últimamente ha habido como mucho más, últimamente quiero decir, en los últimos 50 años, 60 años, ha habido como mucha más integración con las artes en Latinoamérica, y eso ha generado como una renovación también del arte y de la cultura en México, ¿no? Como volver a ver hacia la gente que está haciendo cosas en el resto de América Latina. Y creo que hay, digamos, hay diferencias de una disciplina a otra. O sea, me parece que, por ejemplo, las artes plásticas y visuales en México tienen como una pujanza muy importante, y México se ha convertido como en un centro eh, crucial como de circulación de arte plástico. En literatura creo que hemos perdido, o sea, la verdad creo que hubo un momento donde México, junto con Buenos Aires y Barcelona, eran las ciudades editoriales, era donde estaban todas las casas editoriales, donde se publicaba, y era digamos, un espacio muy importante de validación también México, y eso ha caído un poco porque hay menos, digamos, hay un poco menos de... Digo, hay muchas editoriales independientes haciendo muy buen trabajo, pero siento que en relación a lo que está sucediendo en otras partes, no sé, no lo veo tan claro. Pero al mismo tiempo, México siempre ha sido como un país de grandes excepciones, ¿no? O sea, como que de pronto tienes un autor como Rulfo que nadie sabe de dónde sale, que como que no se entiende del todo como el origen de su genio, y que cambia por completo el panorama de toda la literatura que se hace en el idioma y en otros idiomas. O sea, como que hay esas excepciones, y creo que sigue habiéndolas, ¿no? Y hay grandísimas autoras en el presente que están como pues reinventando la literatura. Y estas excepciones, a mí me gustaría preguntarte, ¿a qué crees que se deban? Que en México existan estas excepciones a pesar de cosas que quizás nos llegan a trabar un poco el camino. ¿A qué crees que se deban estas excepciones, como el caso de Rulf? Híjole, no tengo ni idea, la verdad. O sea, no sé, yo creo que hay algo también, digamos, hay algo como de la gente que le pone atención al habla popular, la gente que le pone atención a las partes, digamos, marginales de la sociedad en México, y que saben extraer de ahí. O sea, pienso, no sé, digamos, en Cristina Rivera Garza o en Clío Mendoza como autoras más o menos recientes que saben como desviar la mirada y encontrar como un nuevo material. Pues eso, en el caso de Rivera Garza, pues desde Nadie me verá llorar, que se fue como a trabajar con archivos de un hospital psiquiátrico de principios del siglo XX, o sea, como escarbar en los archivos, escarbar un poco en el basurero de la historia, y como rescatar historias y rescatar voces y ponerlas otra vez al centro de la discusión. Creo que ese mecanismo me parece que sigue dando como grandes sorpresas. Y en estos mecanismos que comentas, ¿cuál considerarías que es como tu mecanismo o proceso creativo para escribir? No sé, creo que varía mucho, o sea, trabajo mucho como un poco en el cruce de lo personal o de lo autobiográfico, el archivo, o sea, trabajo mucho con investigación, sí, voy mucho a bibliotecas y pierdo mucho el tiempo como leyendo cosas que no sé si me van a llevar a algo o no, entonces pido
libros, cuadernos, diarios de personas muertas, olvidadas, y como que pierdo mucho tiempo eso, rascando cosas en los archivos y al mismo tiempo yo escribiendo un diario y como llevando una bitácora también de mis ideas, de lo que me va pasando, de lo que siento, y como que en ese entrecruce de archivo y personal me siento cómodo. Bueno, tenemos también una temática en el proyecto que es una pregunta ganadora para los entrevistados y queríamos saber cuál es tu opinión acerca de la relación entre la inteligencia artificial y la literatura. Uy, pues mira, creo que para empezar se usa mal el término inteligencia artificial, o sea, como que nos hemos acostumbrado a decirle inteligencia artificial a lo que son los large language models, que son en realidad pues algoritmos alimentados con nuestros libros, es decir, ahorita en este mismo momento se está llegando a un acuerdo de, no sé, 1.2 billones de dólares para pagarle a los autores porque se robaron, en el caso de Anthropic, que es la empresa detrás de Claude 3, que es uno de estos modelos de Large Language Models, pues digamos piratearon, ¿no? Descargaron decenas de miles de títulos sin permiso de los autores o de los editores y con eso alimentaron el modelo el algorítmico. Entonces, sí creo que tiene utilidad, sí creo que, por ejemplo, yo como traductor he usado o he como tratado de ver para qué sirve, pero me parece que es tramposo como plantearlo como como el gran descubrimiento cuando justamente se está alimentando de todo nuestro trabajo, o sea, sin ningún tipo de retribución para los autores, ¿no? Eso me parece conflictivo como en términos de derechos laborales. Y luego además, digamos, el costo medioambiental, que pues obviamente como todos los centros de datos que se necesitan eh, pues para como sostener energéticamente a estos modelos, solamente pues se pueden enfriar esos centros de datos con agua potable, no se pueden enfriar con agua reciclada. Entonces el gasto en agua potable no sé si hace que valga tanto la pena en particular para usarlos en literatura. ¿Por qué? Porque a mí en realidad no me interesa leer un libro porque sea muy bueno o porque sea muy virtuoso, sino por saber que lo escribió otro ser humano. O sea, como que a mí no me importa, supongo que hay gente a la que le interesaría leer fantasía digamos, y libros escritos por una máquina. A mí en particular no, porque no me interesa tanto que sea el mejor libro o que me enganche muchísimo, sino me interesa que detrás de eso hubo otro ser humano al que le pasaron cosas. Entonces, no creo que valga tanto la pena, digamos, para mí personalmente, como chuparse todos los lagos de agua potable solamente como para ver qué bien escribe una máquina. Quisiéramos saber, ya de ahí también para ir finalizando, escribiste recientemente tu obra Los nombres de mi padre. Quisiéramos saber un poquito de qué va y qué es lo que sigue para Daniel Saldaña París. Pues Los nombres de mi padre es una novela que empecé en Nueva York, que estaba yo allí con una beca de la Biblioteca Pública de Nueva York como para hacer investigación. Y tiene mucho que ver con ciudades, o sea, tanto la Ciudad de México como Nueva York son casi personajes. Tiene mapas incluso y como documentos sobre la ciudad. Hay un personaje que es arquitecto, que es como central, pero es una especie de misterio al centro de la novela. Y, y tiene un poco que ver también como con inventarme un linaje, como con inventarme de dónde vengo, o con un personaje, digamos, con un personaje que se inventa un linaje para sí mismo o que descubre un linaje posible. Entonces tiene que ver con la idea de paternidad, pero como con las paternidades ficticias, inventadas, y con experiencias queer al centro de esa reinvención del linaje, como con bisexualidad, que es un tema, digamos, que he trabajado siempre y que está como muy en el centro de mi obra también, de manera a veces velada y a veces más explícita, y bisexualidad masculina, que creo que es un como tema poco visible en general en la literatura. Entonces algo de eso tiene que ver, es como una novela medio de detectivesca, medio de detectives, pero sobre paternidades. Y esto de las paternidades, ¿qué es que se deba también a las paternidades en México, que suelen ser de repente muy ausentes o casi inexistentes? Sí, totalmente. O sea, sí creo que tiene que ver con eso y como con investigar en el propio,
archivo familiar o en la memoria familiar, como cuántas generaciones de cabronadas me preceden o nos preceden a todos, que creo que siempre es un ejercicio interesante. Y ya para retomar la penúltima pregunta, ¿qué es lo que sigue para Daniel Saldaña? Pues siempre estoy un poco como con varios proyectos a la vez. Estoy escribiendo algo que es más de no ficción. Yo estudié la carrera en España y cuando estaba allá hubo un derrame petrolero muy importante en frente de la costa gallega. Yo tenía 18 años y me fui a Galicia como a limpiar el petróleo de las playas con un grupo de voluntarios. Y hace poco como que me acordé de eso y me puse a escribir y a tomar notas y a llamar amigos que fueron conmigo a ese, digamos, ese viaje de voluntariado. Y entonces estoy tomando notas de algo de eso, que es pues eso, como una novela medio de años de formación, 18, 19 años, pero no sé todavía si es novela exactamente. Y luego, ¿qué más? Y también estoy escribiendo algo como sobre cine un poco, o como que tiene que ver con el mundo del cine. En algún momento fui actor en una película independiente mexicana, y hace muchos años, hace 10 años, y tomé muchas notas como de la experiencia, porque es muy raro estar en un rodaje, y entonces a lo mejor escribo algo de eso. Ok, perfecto. Y por último, algo que quisieras decirle a las personas que quieren empezar un proyecto de obra, un proyecto artístico, algún consejo que les puedas dar. Pues creo que escribir todos los días, aunque no sea parte de tu proyecto, como simplemente acostumbrarte a tener un cuaderno cerca o como tener las notas del celular y tomar notas de lo que sea que se te ocurra, de conversaciones que escuchas, porque digamos se habla mucho como de el miedo ante la página en blanco, ¿no? O como el bloqueo de los escritores, las escritoras, y creo que esos bloqueos o esos miedos son un poco menores si siempre tienes algo escrito y siempre estás trabajando con materiales que pueden ser de lo más pedestres, pueden ser como cosas, eso, una anécdota, algo que te pasó, algo que te contaron, pero estar siempre escribiendo es siempre como un buen método.